Hola, muy buenas tardes a todos. Excelente tarde a todas y a todos ustedes en este jueves 21 de mayo del 2020. Su servidor José Martín Carlos Pérez, director del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia. Me es muy grato darles la bienvenida a nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, a esta cuarta sesión del CIE en Casa, un workshop online sin costo y cuyo objetivo es proveer de un taller en línea sobre diversas herramientas que permiten generar emprendimientos e innovación en proyectos o ideas ante esta contingencia por el COVID-19. Es de verdad un agrado tenerlos como asistentes en este CIE en Casa, que está hecho con todo el corazón Pony para cada una y cada uno de ustedes. Antes de presentar a nuestra instructora de esta tarde, quiero hacerles hincapié en las recomendaciones que seguimos todas las sesiones. Primera de ellas, tomar notas de aquellas dudas o preguntas que puedan surgirles a lo largo de la sesión para que al final, hagamos una parte de preguntas y respuestas. La otra es mantener silenciados sus micrófonos y pueden desactivar sus cámaras. Esto nos va a permitir tener un desarrollo mucho más pleno de la sesión. Y bueno, es momento de darle la bienvenida a nuestra instructora de esta tarde, Adriana Mesa Solís, quien es facilitadora de TICS en el Centro de Inclusión Digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán. Adriana, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa por segunda vez y sobre todo por tu tiempo para compartirnos toda tu experiencia durante esta sesión relacionada al método Scamper. Bienvenida así en casa, el foro es tuyo. Hola, muchísimas gracias. Para mí es nuevamente un placer estar aquí. Vamos a platicar hoy sobre esta herramienta que se llama Scamper. Personalmente siento que es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Algunas veces las personas no somos muy dinámicas o la creatividad nos puede llegar a asustar un poco. Entonces, con Scamper podemos tener como una estructura que nos ayude a ser creativos, que nos ayude a sacar nuevas ideas de negocio o que nos ayude a solucionar los problemas actuales que tenemos en nuestro negocio. Se puede aplicar de muchas maneras, se puede aplicar de forma individual o en equipos de trabajo y puede llegar a ser demasiado funcional. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy por parte del Centro de Inclusión Digital, que es un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Los invito a todos. Hay un Centro de Inclusión Digital en cada estado y se dan completamente cursos gratuitos sobre 3 diferentes áreas, que son robótica, innovación y emprendimiento y alfabetización digital. Bueno, ya platicando un poquito sobre nuestro proyecto, que es un lugar maravilloso para poder desarrollar nuestras capacidades, vamos a empezar a platicar sobre el método Scamper. Hoy vamos a hablar sobre este método, también se le puede llamar o le podemos considerar como una herramienta creativa. Esta herramienta creativa se desarrolló principalmente porque algunas personas no son muy fiables o no son muy hábiles al momento de realizar lluvias de ideas, les cuesta mucho trabajo y necesitan tener como una organización. Es por eso que se utilizan estos 7 conceptos que son las siglas que conforman el Scamper, la S, la C, la A, la M, la P, la E y la R. Cada una de estas siglas tienen un significado y es una técnica de creatividad, se desarrolló de ideas creativas, básicamente es una lista de chequeo donde se generan nuevas ideas al realizar acciones sobre una idea base. El método Scamper es un método que es bastante fácil de elaborar, no se necesita una gran habilidad, se podría decir. Personalmente a mí me encanta hacerlo tomar una cartulina, diseñar Scamper, escribirlo y empezar a jugar con Post-it. Yo soy una persona muy dinámica, yo tengo que estar interactuando y hay otras personas que son más visuales o que simple y sencillamente lo pueden elaborar desde su computadora. Ustedes les van a proporcionar un formatito para que ahí lo vayan llevando o lo pueden hacer directamente en su libreta. Bueno, tenemos los verbos Scamper. Antes de explicar cómo es la aplicación de la técnica Scamper, tenemos que explicar qué significa cada uno de estos. Es fundamental conocerlos en su correcto origen, el significado de cada una de las letras de esta palabra o lo que es igual, los verbos de acción a los que alude la técnica. En la siguiente tabla quedan un poquito más claros estos componentes. La S es de sustituir, la C es de combinar, la A es de adaptar, la M de modificar y magnificar, la P es de proponer otros usos, la E es de eliminar, minimizar y la R es de reordenar o invertir. Vamos a nosotros a elaborar este método Scamper con unos pasos. El primer paso que vamos a estar platicando un poco sobre él es identificar el problema a resolver o la idea a crear.
Nosotros cuando somos emprendedores, cuando tenemos algún proyecto, incluso para proyectos de la escuela o nuestro negocio, cuando no sabemos muy bien cómo decirle a nuestro jefe que tenemos que empezar, algo no está funcionando, pero queremos empezar a generar algunas ideas para implementarlas, podemos empezar a utilizarlo. Este primer paso puede parecer muy sencillo, pero realmente es muy complicado algunas veces darnos cuenta porque tenemos que identificar muy bien cuál es el problema, ya que nos enamoramos con las causas y no con el problema como tal. O incluso nos podemos enamorar con las consecuencias, pero nosotros tenemos que empezar a identificar, yo ya sé cuál es el problema y ahora voy a empezar a hacer preguntas poderosas a partir de esto. Se define el problema de una manera muy vaga, las respuestas o las preguntas no profundizan lo suficiente en algunas ocasiones. Nosotros vamos a empezar a realizar algo que se le conoce como preguntas poderosas. Yo identifiqué que tengo un problema en mi negocio o que yo tengo algún problema, por ejemplo, uno de los problemas que podemos empezar a ver es mis clientes, ¿cómo puedo lograr? Yo identifico que vendo muy bien, pero mis clientes no se retienen, o sea, vendo una vez y ya ellos ya no vuelven y el producto es para que vuelvan. Pero esto porque bueno, puede ser por la imagen del producto. Yo identifiqué que la imagen del producto no les llega a gustar o el tamaño. Y aquí ya nosotros nos empezamos a decir estas preguntas poderosas que son, ¿cómo podría lograr que mis clientes se retengan? Yo, ¿cómo podría lograr que mis clientes se retengan? Por ejemplo, otro que puede llegar a ser muy sencillo, como el olor a la basura en nuestro hogar, podemos empezar a hacer estas preguntas de qué manera se puede eliminar el olor a basura en el hogar. Nosotros tenemos que empezar a todos estos cuestionamientos, a todas estas dudas, convertirlas en estos problemas los tenemos que convertir en una pregunta. Y esta pregunta nos va a ayudar para empezar a resolver y aplicarle las letras o aplicar Scamper. Aquí ya tenemos la segunda fase, que es hacer las preguntas de Scamper. El segundo paso sería realizar y contestar las preguntas, y ya que esta técnica deriva de la tormenta de ideas, hacerlo respetando los principios de una tormenta de ideas es una excelente opción. Esto es dedicarle un tiempo corto pero intenso a la exploración, no censurar ninguna idea, anotar todo y buscar la participación colectiva. Algo que sucede muchísimo cuando nosotros estamos realizando una lluvia de ideas, cuando estamos realizando también algún proceso creativo, es que nos encanta juzgarnos. Somos expertos en juzgarnos y en decirlo, no, es que eso es muy tonto, no, es que eso no va a funcionar. Todavía no terminamos de pensar las cosas cuando ya nosotros pusimos un bloqueo gigante enfrente de nuestra idea. Y esa es una de las cosas que tenemos que evitar completamente al momento de realizar esta herramienta creativa que es el Scamper. No podemos juzgar nuestras ideas. Por más loca, descabellada o fuera de serie que sea una idea, yo no la voy a juzgar, la voy a aceptar y la voy a escribir. Idea que tenga en el transcurso de cada una de estas letras y del tiempo estimado que tenemos para realizarlo, que son aproximadamente de 2 a 3 minutos por letra, idea que yo tenga, la voy a estar escribiendo. No importa que sea muy loca, no importa que sea muy fuera de serie, no importa que algunas veces yo pueda decir, es que eso no lo puedo conseguir aquí, no importa. Nosotros lo vamos a escribir porque después de que nosotros vamos anotando una idea, a partir de esa idea empieza a desencadenarse otras. Y esto nos ayuda mucho a empezar a generar, que es lo que importa, que es generar una gran cantidad de información para posteriormente seleccionar cuál es la mejor. A mí me ha encantado cuando hago esta actividad con algunos de mis alumnos porque han sacado ideas tan increíbles que digo, a mí no se me hubiera ocurrido, pero ellos están tan inmersos en su contexto, lo conocen y algunas veces pueden tomar las referencias de otros lados que al momento de aplicarlas les ayuda muchísimo. Entonces, la primera parte, recordemos, es nuestro problema lo vamos a volver una pregunta y al momento de realizar las preguntas Scamper gigante, jamás vamos a decirle no a una idea. Todas las ideas se les va a decir sí al momento de escribirlas, porque pueden ser viables y nos pueden desencadenar a otras cosas. En promedio se tiene que dedicar de 2 a 3 minutos a cada verbo del método Scamper.
Se le puede llegar a dar hasta 5 minutos. Esto también depende de con cuántas personas nosotros lo estamos elaborando. Si somos únicamente una persona, de 2 a 3 minutos es lo ideal, porque si nosotros pasamos a los 5 minutos, cuando ya estemos en la R, vamos a estar muy cansados y no vamos a generar tantas ideas. Pero si somos un grupo de mayor de 3 personas, sí se puede dar 5 minutos para generar aún más, y también va a ser para analizar cuáles son las más viables o cuáles no. Así que idea que yo tengo, la voy escribiendo y la voy escribiendo. Ya después vamos a afinar un poquito cuáles pueden ser más viables que otras. La primera, vamos a conocer las letras y cómo se llegan a aplicar. La primera que tenemos es la S de sustituir. Aquí en sustituir vamos a sustituir elementos, lugares, procedimientos, ideas, personas, una persona por otra, y nos da algunas preguntas guía. Las preguntas son, como se dice, preguntas guía. Cada negocio es distinto. La necesidad que nosotros estamos trabajando, el método Scamper, también puede llegar a ser distinto, por lo que estas preguntas únicamente son como para darnos una idea de qué podemos preguntar. Nosotros las podemos cambiar completamente a las necesidades de mi negocio. Si en mi negocio no aplican estas, yo puedo empezar a pensar en otras para sustituir estos elementos, estos lugares, los procedimientos. Pero lo que sí tengo que tener bastante claro es el problema. Aquí nos dice, ¿puedo utilizar otros materiales o ingredientes? ¿Qué material funcionaría mejor que el que tengo? Y si cambio a X persona y producto, perdón, y ya persona, y si utilizo la idea de otro sitio, bueno, aquí nosotros vamos a empezar a sustituir el problema. Me acuerdo que uno de mis alumnos me decía que él tenía el problema de que en las bodas algunas veces los pasteles llegaban a hacerse un poquito feos, o llegaban a cambiar, o incluso llegaba a ser muy pesada. Incluso llegaba a ser muy pesada para las bases, ya que las novias querían unos pasteles impresionantes, y al momento de aplicar el método Scamper en esta parte de sustituir, que podía sustituir, decidió que él podía sustituir y tener un pastel ficticio para la boda. Este pastel ficticio iba a ser de cartón, y toda la presentación, lo que es el betún, el fondant, lo que iban a agregar, y sí iba a ser, pero iban a estar sobre un cartón. Y en la cocina, guardadito y muy bien resguardado, iban a tener el pastel que sí se le iba a entregar a las personas. Entonces, literalmente mi alumno tenía un pastel ficticio y un pastel que era real, y aquí les ayudaba para estos eventos largos que les podría ayudar, y lo desarrolla a partir de esta parte de sustituir, que empezó a sustituir materiales o ingredientes. También nosotros podemos empezar a ver, depende de lo que tenemos, puede ser que si yo te vendo algún tipo de alimentos, por ejemplo pizza, pueda empezar a vender pizza de harina diferente, de harina de garbanzo o algo similar, para ver qué tan viable es, si a las personas les parece entretenido o no. Lo importante de esto es generar bastante. O también puedo empezar a sustituir los materiales con los que yo estoy trabajando. ¿Qué pasa si este material, en vez de ser de vidrio, yo lo cambio por uno de plástico, por uno de metal? ¿Qué ventajas tengo? ¿Qué ventajas no tengo? Entonces nosotros podemos empezar a generar bastantes a partir de empezar a sustituir. La siguiente es cambiar. Cambiar las ideas, cambiar temas, los conceptos, las emociones o los materiales. Algunas veces en nuestro negocio también trabajamos con muchas emociones. Yo puede ser que le estoy vendiendo a mis clientes algún producto con una emoción de tristeza, pero si yo cambio esta emoción por algo de alegría, ¿venderé más? Entonces, aquí todo esto son preguntas, pero esas preguntas nos pueden empezar a ayudar para generar las ideas, para después prototiparlas y validarlas. Pero las preguntas guías que nos da en cambiar es, ¿puedo combinar estos elementos en uno solo? ¿Puedo unir mi servicio con el de un aliado estratégico en uno solo para aumentar el valor percibido por el cliente? Yo tengo mi producto, yo ya estoy funcionando, soy un negocio. ¿Qué pasa si yo tengo un socio y con este me alío para vender algo? Puede ser que yo vendo plantas y mi socio, él es una tienda que vende café, pero los dos tenemos el mismo concepto, vendemos como algo orgánico, natural, verde. ¿Qué pasa si yo me uno con ellos y empiezo a cambiar un poquito mi estrategia y les empiezo a decir que ellos empiecen a vender mis plantas, y generamos este tipo de vinculación? Se puede combinar lo que yo estoy haciendo, que son varias partes en una sola. Al momento de brindar mi servicio, puedo empezar a cambiar la forma.
puedo cambiar las ideas como tal como las estoy vendiendo, el tema al que me estoy dirigiendo, puede ser que el tema al que yo me dirijo esté completamente relacionado a algún lado, puedo empezar a ser un poco más neutral para que más clientes lleguen a mí, o incluso puedo llegar a ser más intenso en mi tema, abordarlo un poco más fuerte, ponerme una bandera que yo soy el líder en esto para que los clientes empiecen a tomarme más en cuenta. La siguiente letra que tenemos es la A de adaptar. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver qué es lo que se puede adaptar, qué es lo que se hace en otros contextos, tiempos, personas o disciplinas. Tenemos que empezar a ver mucho, yo siempre les digo, incluso en la clase pasada les comenté, pónganse siempre un chip chismoso activado y este chip chismoso activado nos va a ayudar para empezar a identificar qué es lo que está pasando alrededor, no solo enamorarnos de lo que nosotros estamos haciendo o incluso enamorarnos de nuestro problema, sino empezar a ver áreas de oportunidad en los lugares que están externos para tomarlos y poderlos aplicar. Aquí las preguntas guía que nos dice es la forma en la que ellos lo solucionarían. ¿Servirá para mí? ¿Qué podría imitar para adaptar a mi contexto? ¿Qué puedo utilizar como inspiración? Por ejemplo, lo que está pasando ahora tiene relación con otra cosa, de dónde se deriva la situación que está actual. Por ejemplo, cuando empezaron mucho con lo que las personas ya no utilizaran PET, que ya fuéramos más naturales, ¿de dónde surgía esto? ¿Qué movimiento lo causó? Yo podría empezar a adaptar ese movimiento a mi negocio para que las personas me sigan consumiendo. Lo que está haciendo la competencia, yo también lo puedo empezar a hacer, o incluso lo que está haciendo un negocio completamente externo. Yo soy una zapatería, ellos son cafés, pero me gusta lo que están generando, me gusta lo que están empezando a aplicar. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, en esta parte de adaptar, yo quiero poner una escuela de música, yo quiero empezar a poner una escuela de música, se me da bastante bien, pero resulta que no tengo la infraestructura para ponerlo, no tengo como tal un edificio y sí tengo algunos instrumentos, pero no son tantos. Y algo que me encanta es cómo aplicaron Airbnb para empezar a enseñar, para empezar a vender casas, no vender, perdón, empezar a rentar casas o cuartos en lo que una persona podría tomarlo y asistir, quedarse a dormir una noche o 2 noches y tenía un servicio y ya se tenía que liberar de los hoteles. Bueno, yo voy a adaptar lo que está haciendo Airbnb para mi escuela de música y voy a empezar a generar una aplicación en la que esta aplicación conecte a personas que quieren aprender música con personas que ya saben y les enseñan a tocar un cierto tipo de canciones o les enseñan a tocar algunas cosas que quieran aprender, porque puede ser que la persona o el usuario solo tenga la intención de aprenderse la de Love de Zoe y no quiera aprenderse otras canciones porque no es su intento y solamente la quiere aprender para poder hacer feliz a su novia un aniversario. Entonces nosotros podemos empezar a ver lo que están haciendo en otros lugares y empezar a generarlo con tener una adaptación a mi contexto, a lo que yo estoy empezando a hacer. Entonces podemos empezar a ver qué es lo que están haciendo en otras industrias, en otros países, para poder ver si es viable adaptarlo al mío. Si tuvo este negocio mucho éxito en España, yo lo puedo adaptar a lo que está aquí en México o a lo que está aquí en Morelia, a lo que está en Durango. Se puede llegar a adaptar a las personas que viven aquí para que sea más viable y se pueda empezar a utilizar. Nosotros aquí tenemos que utilizar mucho la inspiración de los demás, de lo que está de forma externa. La siguiente letra que tenemos es la M y es la M de modificar. Aquí tenemos que modificar elementos, colores, tamaños, materias, procesos, añadir algo. Las preguntas guías que nos dice es, ¿puedo agregar algo para mejorar este producto? ¿Puedo cambiar el aspecto en su color, textura, tamaño, olor o presentación? Entrenar al personal permitirá aumentar las ventas. Puedo incluir características adicionales. Lo que yo ya estoy acostumbrado a hacer, puedo empezar a agregar cosas para que sea más viable, para que a las personas les llegue a gustar más. Puedo llegar a modificar incluso la forma en la que yo me presento con mis clientes para que a ellos se les parezca más agradable, no se les haga tan fuerte el primer contacto.
Aquí son las cosas que yo podría llegar a modificar, que me puedo permitir modificar para empezar a generar y solucionar el problema. ¿Qué es lo que puedo yo cambiar? Por ejemplo, soy un gimnasio y ¿qué pasa si yo empiezo a regalarles en sí el agua modifico la forma, en vez de venderles el agua, yo empiezo a regalarles el agua a mis usuarios, pero también les hago un pequeño aumento en su suscripción o algo cambia para que ellos puedan recibir el agua de forma gratuita, pero mi empresa todavía no pierda. O incluso puedo regalarles el agua, pero empezarles a vender algún otro producto para que ellos puedan utilizarlo. En vez de venderles como tal el agua, les empiezo a vender, les regalo el agua y les empiezo a dar un bote o algo para que ellos lo puedan estar tomando y al final me van a terminar comprando algo, un producto extra que no estaba como tal relacionado con mi empresa, pero va a estar teniendo mi identidad, porque a donde quiera que vayan ellos van a estar llevando su termo o su bote con el logo de mi empresa. Entonces eso también nos puede empezar a ayudar para ver qué es lo que nosotros podemos llegar a modificar de lo que tenemos para empezar a experimentar y cambiarlo. Tenemos la P, que es de proponer otros usos. Aquí es buscar alternativas cambiando el cuándo, el dónde, el tiempo o el lugar de uso. Las preguntas guías que nos da es, ¿y si llevo este producto a otra parte? Los niños se sentirán atraídos a este servicio. ¿Para qué más podría utilizar esto? ¿Podría solucionar algún problema para el cual no fue diseñado? Nosotros en proponer otros usos incluso podemos empezar a observar cómo es que utilizan nuestros clientes el producto o el servicio y también darnos cuenta de que como ellos lo utilizan, nosotros lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, si yo soy una mesa de dulces y me encargo de venderle únicamente a bautizos o algo similar, puedo empezar a pensar qué pasa si yo no solo me dedico ahora a vender mesa de dulces para niños o fiestas infantiles, también lo hago para despedidas de solteras. Obviamente voy a tener que cambiar bastante el concepto para despedidas de solteras y venta para mesa de dulces de niños, pero qué tal si yo empiezo a hacer mesa de dulces para despedidas de solteras, empiezo a hacer mesa de dulces para fiestas temáticas o similar, ya puedo empezar a ver si es o el producto que yo estoy vendiendo que es exclusivamente para adultos, le hago algún pequeño cambio o lo empiezo a vender para niños. Los niños estarán interesados en lo que yo estoy brindando. ¿Para qué más se podría utilizar lo que yo estoy generando? ¿Para qué otra cosa, qué otro servicio se le podría dar? En esta pregunta me gustaría mucho que ustedes profundicen porque nosotros usualmente llegamos a vender algún producto o un servicio esperando o en nuestra mente tenemos la idea de cómo lo va a usar el cliente y resulta que el cliente lo utiliza completamente distinto a lo que nosotros creíamos. Entonces, parte de la observación es que nuestros mismos clientes nos pueden estar dando la respuesta a esto de proponer otros usos. Para ellos, ¿por qué lo van a empezar a usar? ¿O cómo lo están utilizando? Y también con esto mismo se resuelve la de podríamos solucionar algún problema para el cual no fue diseñado, cómo nosotros podemos empezar a ver nuestro producto, nuestro servicio y generar algo diferente a partir de lo mismo. Me acuerdo perfectamente que nosotros estuvimos trabajando en un dispositivo bueno, el dispositivo no se desarrolló como tal, se quedó en sí en un proyecto. Era un dispositivo que se colocaba en la encía de la vaca y en cuestión de 5 segundos nos decía si la vaca tenía anemia o no tenía anemia. Uno de los principales puntos en los que se basaba era a partir del color de la mucosa. Y dándonos cuenta nos dimos que ese producto no solamente se podía quedar ahí, sino que también por la tecnología que utilizaba podíamos cambiarlo completamente y empezar a analizar si las frutas o verduras estaban bien o no estaban mal. Se iba a transformar un poco, pero íbamos a utilizar la misma tecnología para empezar a ver la maduración de las verduras y de las frutas. Por el mismo color de la fruta nos iba a decir cuál era la fruta que ya estaba más madura o la fruta que estaba más fresca. Y era un uso completamente distinto para el que nosotros habíamos creado el dispositivo. Nosotros habíamos desarrollado el dispositivo para detectar la anemia en el ganado y lo podríamos empezar a utilizar obviamente con ciertas modificaciones para ver la maduración de algunas frutas. Entonces era un área de oportunidad que estaba en otro sector, con otras ideas completamente distintas a lo que nosotros desarrollamos la primera, pero podría ser viable. Entonces si fracasábamos en una ya teníamos en cierta forma un colchoncito que nos iba a ayudar
para empezar con la otra. Después tenemos la E de eliminar, que es eliminar partes o elementos, conceptos, omitir o simplificar. Aquí nosotros tenemos que empezar a ver y utilizar un poco la forma de entre más sencillo, mejor. Si nosotros tenemos un proceso también difícil para nuestro cliente se estresa mucho al tener el primer contacto o llega a decir, es que es mucho lo que me ponen, realmente no me gusta estar batallando y teniendo que dar tantos clics o teniendo que estar haciendo tantas llamadas, tener que estar dando tantas vueltas. ¿Cómo podemos agilizar ese proceso? ¿Cómo podemos reducir completamente para que sea distinto? Incluso algunas veces, ¿cómo yo podría reducir mi local para que se vea más limpio, para que no se vea tan lleno de cosas y disfruten más visualmente mis clientes estar ahí? En cuestión de productos, podemos ver cómo yo puedo intercambiar el botón de la pantalla completa con el volumen, puedo cobrar antes de hacer la entrega, puedo obtener el servicio antes de pagarlo. Me gustó mucho una vez que platicaba con una alumna y me platicaba sobre esta parte de reducir. Ella tiene la venta de lentes, es oftalmóloga, y me contó que cambió completamente, redució su espacio, mucho lo puso solo algunas vitrinas con los lentes y ya si los clientes querían más se los llevaba, pero esa parte no era visible para ellos y empezaron a atraer más personas porque antes lo tenía tan lleno que las personas al verlo se sofocaban. Entonces lo dejó un poquito, lo redució bastante los muebles, el espacio, amplió el espacio, pero redució lo que tenía visible para el público y esto ocasionó que generara más ventas. Nosotros también podemos empezar a ver si puedo empezar a cambiar el proceso en el que el cliente llega, pide, consume, chalala, y hasta que termina paga. Yo cómo puedo hacer para cobrarle antes de la entrega y así incluso fondear mis costos y que a él también le sea más fácil sin tener que estar llevando tanto el proceso, que no tenga que estar viéndome la cara muchas veces, sino que en una sola exhibición se pueda realizar todo. Puedo obtener el servicio antes de pagarlo. Hay algunas empresas que lo han utilizado bastante, en el que antes de tomar como tal un servicio lo pagan. Y nosotros lo podemos también utilizar, nos es viable, nos es funcional y a nuestro cliente también. Después de que nosotros elaboramos las preguntas y nos tomamos de 2 a 3 minutos, o si somos un equipo de trabajo grande, 5 minutos, en empezar a contestarlas todas, vamos a pasar por la siguiente fase, que es organizar las respuestas. Creo que en esto lo ideal es que nos tardemos un poquito más en la sección de preguntas y respuestas, porque el tema realmente no es pesado, es muy fácil de comprender, pero al momento de estarlo desarrollando nos puede empezar a generar bastantes preguntas, que es cuando podemos empezar a organizar o empezar a ver cómo vamos a empezar a establecer, y en la videollamada pues vamos a tomarnos yo creo un poquito más de tiempo en estos y obviamente Martín está de acuerdo porque él es el jefazo en, en esta sesión y yo soy una invitada. Pero bueno, la tercera, después de que nosotros ya realizamos nuestras preguntas Scamper, que es la S de sustituir, la C de cambiar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de proponer otros usos, la E de eliminar, la R de reducir, vamos a organizar las respuestas. Cuando nosotros ya realizamos todo esto, empezamos a organizar nuestras respuestas. Y en este momento todavía no tenemos que juzgar o censurar ideas. Aquí se deben organizar de forma que ninguna idea quede fuera, por absurda que parezca. Así que nosotros pudimos haber dicho que en la opción de modificar, yo voy a decir que voy a modificar mis entregas y se las voy a mandar por un ave voladora. Bueno, resulta que yo no puedo hacerlo por un ave voladora, pero después de haber dicho que lo iba a hacer por una ave voladora, se me ocurrió que lo podía hacer a través de un dron. Entonces, esas son las respuestas. Yo voy a empezar a ordenar todas estas respuestas que yo di sobre haber aplicado el método Scamper. Vamos a empezar a ordenar un poquito cuáles son las ideas que vemos más viables, cuáles ideas son las que no vemos tan viables. Yo les recomiendo muchísimo que cuando ustedes lo estén desarrollando,
No desechen las ideas, por ejemplo, si lo están haciendo en una cartulina y están pegando, tómenle foto, guarden hasta las ideas más absurdas o empiecen a escribir en un formato, manténganlo ahí, sí seleccionen las que vean más viables, pero en este momento solamente vamos a empezar a organizar cómo nosotros tenemos las ideas, cuáles son las que nos parecen mejor, pero sin juzgarlo tanto. Ya después llega la cuarta fase que es evaluar las ideas. En el cuarto paso, ahora sí vamos a evaluar estas ideas elaboradas en el paso 2. Aquí será muy útil retomar la descripción del problema y la aseveración, porque muchas veces al momento que nosotros estamos aplicando Scamper, nos damos cuenta de que nos salimos del problema y empezamos a solucionarlo todo, pero tenemos que empezar otra vez a tomarlo y seleccionar las que resuelvan completamente el problema o que empiecen a dar una idea de cómo vamos a resolverlo. Esto nos va a ayudar bastante como un criterio para saber cuáles sí dejar, cuáles vamos a desechar. Aquí no es como tal desecharla que ya la tiramos a la basura, no la dejamos ahí porque en este momento esa idea no es viable, pero en un futuro lo puede hacer. Así que nosotros podemos empezar a cambiar un poquito la forma y esta herramienta nos va a ayudar a darle un nuevo giro. Y la 5 pues ya es seleccionar las ideas. La última fase de la aplicación de la técnica Scamper será seleccionar las ideas que alcanzaron como mejores candidatas para resolver el problema. Así que nosotros vamos a empezar a decir, esta idea es la que a mí me gusta y la vamos a empezar a aplicar. Aquí muchos van a tener dudas de, oye, pero ¿cómo puedo aplicar mi idea sin gastar tanto dinero? ¿Cómo puedo ver que es viable o no? Hay diferentes técnicas que también nos ayudan para nosotros poder evaluar nuestras ideas y algunas veces si son productos o servicios yo les podría recomendar que apliquen la técnica que son de AB. La técnica AB nos dice que nosotros vamos a dividir nuestro grupo de clientes en un grupo A y en un grupo B. El grupo A le vamos a seguir dando, ofreciendo el producto exactamente igual o el servicio exactamente igual. Y al grupo B le vamos a ofrecer nuestra idea que desarrollamos en Scamper. Vamos a empezar a ofrecerles esta idea con sus modificaciones y ver cómo reaccionan. Entonces, si vemos que el grupo B se enamoraron de lo que nosotros estamos haciendo, les generó mucho valor, aplicamos para todos. Pero si vemos que el grupo B, que fue al que le dimos nuestra idea Scamper, realmente no le generó ningún valor, no le gustó demasiado, entonces lo desechamos. Algunas otras herramientas que nos pueden ayudar algunas veces es generar algún tipo de video o algo similar que sea ficticio, mostrárselo a nuestro público y ellos van a decir si les genera valor o no les genera valor. A ustedes les entregaron el siguiente formato que les estoy mostrando en la pantalla, donde tienen como tal las preguntas, es literalmente lo que yo les estuve mostrando en la presentación, que es sustituir elementos, lugares, son las mismas preguntas guía y aquí nos da un ejemplo a aplicar, que es la forma en la que nosotros podemos crear una receta de un huevo frito, qué es lo que se podría cambiar, cómo se podría llegar a modificar. Y pues ustedes tienen un espacio donde dice ahora tú para que puedan empezar a aplicar este método Scamper. Al momento en que lo estén aplicando van a surgir muchas dudas y es cuando nosotros podemos empezar a responderles un poco de cómo lo vayan a elaborar o para que puedan empezar a generar. Lo ideal es que el método Scamper ustedes lo apliquen no solo, sino que sea con otras personas, porque de esta manera se empiezan a generar un mayor número de respuestas o un mayor número de ideas. Y bueno, entonces aquí vamos a iniciar con la sección de dudas. Realmente este es un tema bastante corto. Ok, Adri, muchas gracias por esta intervención. Yo creo que tenemos tiempo a lo mejor para revisar justamente el material que nos compartiste, a ver si nos podemos regresar a unas diapositivas, Sí, claro. porque se me hace muy interesante el ejemplo que has puesto. Es un ejemplo que es muy sencillo y es muy ilustrativo. Quizás a lo mejor podamos platicar un poquito de eso, revisar el ejemplo que nos compartiste. Y la otra, muchos de nuestros asistentes y participantes de 100 Casa, muchos son docentes o están al frente de un grupo, son encargados a veces de los centros de incubación o participan dentro de la misma promoción de innovación dentro de sus empresas. A lo mejor sería interesante porque fíjate que el método Scamper, digo, a título personal lo puedo decir, lo he utilizado bastante justo en esta etapa del COVID-19, porque hay muchas cosas que, hablando de la nueva normalidad que se ha vuelto un trending topic en Twitter y en redes sociales,
y que atañe mucho a los cambios que tenemos que hacer, a la forma en la que vivíamos anteriormente, la forma en la que hacíamos transacciones. Entonces, si quieres, comenzamos a lo mejor explicando un poquito el ejemplo que tenías para aplicar la técnica. Sí, Muchos de claro. ellos, pues hay que pedirles a los participantes que puedan abrir el documento. Recuerden que se les mandó por correo, o si no, ahí en el chat les puse el link. Los pueden descargar y pueden ir siguiendo con nosotros esta sesión. Ok, muy bien. Entonces, para aplicar un poquito sobre la parte de sustituir los elementos, lugares, procedimientos, ideas o personas, el ejemplo que tenemos es de aplicar a un huevo frito. ¿Qué ingredientes nosotros podemos sustituir? Bueno, se podrá usar mantequilla en lugar de aceite para freírlo, pero no solo se aplica para esto, sino también, justo como lo que me comentabas de que tenemos bastantes docentes, nosotros tenemos una forma tradicional en la que damos clase. ¿Qué pasa si empezamos a cambiar o a sustituir el procedimiento en la que se brinda la clase? Incluso es algo que se dio completamente con esta pandemia que estamos viviendo actualmente sobre esta nueva realidad, en la que se tuvo que cambiar completamente el procedimiento, se tuvieron que cambiar las formas en las que se evaluaban. Entonces, nosotros podemos empezar a ver aquí cómo fue que se desarrolló y cómo empezamos a tener una nueva realidad al momento de calificar, brindar las clases, y cómo podemos empezar a evaluar que los alumnos realmente están aprendiendo, porque incluso al momento de la forma de sustituir, para nosotros revisar cómo nuestros alumnos podían llegar a calificar, cuando nosotros los estábamos calificando, perdón, para saber si realmente estaban conociendo o no, era a partir de los exámenes, pero con esta nueva realidad los exámenes son un poquito más fácil de que los alumnos se pasen la información. Nosotros, ¿cómo podemos ver que un alumno realmente está aprendiendo lo que estamos realizando? Y aquí podemos empezar a sustituir este procedimiento de que las evaluaciones se cambian. ¿Cómo las podremos cambiar? Y aquí ya empezamos a decir, ok, yo puedo empezar a cambiar la evaluación de mis alumnos al momento de tener una plática con ellos y sin que mis alumnos se den cuenta, estarles preguntando sobre el tema, mantener un espacio que sea un poquito más relajado y que ellos me empiecen a platicar un poco sobre lo que aprendieron, yo hacerles algunas intervenciones o preguntas, pero que no sean difíciles para que ellos les cueste trabajo o sientan mucho el nerviosismo que usualmente les da los exámenes, y así empiezo a evaluar sus conocimientos, si realmente están aprendiendo o no están aprendiendo. Así se puede llegar a aplicar la parte de sustituir en la forma del procedimiento al momento de elaborar un examen. Otra de las preguntas, que es la de combinar, que es la C, las ideas, los temas, los conceptos, las emociones, los materiales. ¿Qué técnicas de cocción puedo combinar? Se podría usar otra forma de que no sea freírlo para cocinarlo. Nosotros tenemos un huevo, podemos llegar a cambiarlo. Nosotros tenemos algunas formas, cómo podemos llegar a hacerlo, qué podemos combinar para que sea diferente, para que sea incluso más sencillo para el cliente o para nuestros alumnos. Bueno, nuestros alumnos también son clientes en cierta forma porque nosotros les estamos brindando un servicio. Puede ser que ya para que no escribirles tanto texto a mis clientes o a mis usuarios, eh, yo voy a combinar y voy a empezar a utilizar herramientas, imágenes, muy poco texto, casi todo decírselo a través de videos o otro tipo de emoción que yo les voy a estar brindando para que ellos se entiendan la importancia. Algunas veces esto lo aplican mucho cuando están haciendo campañas sobre concientización, en el que nos venden completamente una emoción y nos cambian la forma tradicional en la que vemos las cosas, la cambian completamente a algo diferente. Nosotros podemos tomar estas emociones y cambiárselas, o yo puedo cambiar el procedimiento, cambiar la forma en la que lo estoy haciendo, combinando algo más. La de adaptar, aquí adaptar nuestro ejemplo del huevo es cómo lo adapto a mi país. Si en mi país hace calor, podría cocinarlo en una piedra limpia y caliente. Si en mi país está haciendo demasiado calor, yo lo podría cocinar, o incluso si yo estoy en un lugar muy húmedo, ¿cómo podría llegar a cocinar mi huevo? Podría empezar a utilizarlo, utilizar más agua o utilizar otra cosa diferente, o incluso podría empezar a utilizar piedras calientes arriba de un sartén o la arena. Bueno, creo que incluso sí ha habido casos en los que ponen un huevo en el asfalto para ver si se puede cocer. La M de modificar, ¿cómo podría modificar su sabor? Se podría añadir ingredientes que crecen localmente. ¿Qué cosas se podrían llegar a agregar?
los elementos, colores, tamaños, materiales. Podemos hacerlo más simple, más sencillo, que sea más pequeño o hacerlo incluso más grande para que sea más atractivo para las personas. Aquí nos dice sobre los ingredientes que se crecen localmente, pero también podríamos empezar a ver lo que se hay en otros lugares y traerlo hacia aquí. La P de proponer otros usos. En el caso del huevo, no sé qué otros usos se pueden proponer. Podría ser una obra de arte. ¿Qué tal si yo empiezo a vender mi huevo como una obra de arte y no como un alimento? La E de eliminar. ¿Qué puedo eliminar? Podemos eliminar el uso de la sal, se puede llegar a eliminar el aceite, podemos llegar a eliminar el sartén. ¿Qué cosas puedo llegar a eliminar de mi huevo para ver si se puede funcionar o no? Aquí es mucho prueba-error, es de realizarlo para ver si es efectivo. La R de reordenar, podemos cocinar el huevo en otro orden. Se podrá, por ejemplo, cocer el huevo primero. Y bueno, creo que aquí ya está el ejemplo. Súper bien. Yo creo que con esto queda un poquito más claro y aplicado claramente el Scamper. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas o comentarios. Creo que había un comentario de Nezahualcóyotl. Preguntaba, los amigos de Telmex, y bueno, ya dijimos la empresa, siempre busca promociones para atraer a más clientes. Y no solamente es el caso del Telmex, sino hay muchas otras empresas que justamente buscan promociones para atraer a más clientes, pero nunca, nunca, nunca o muy pocas veces hacen estrategias para consentir a los que ya tienen. Y esto es muy común, lo cual él esperaría, bueno, que le den otro enfoque a esta y a otras empresas. ¿Tú qué puedes decirnos al respecto, Adri? ¿Cómo ves esta situación La eh, falta de de retención a algunas los clientes. empresas? Exacto, y a veces, bueno, no sé, a lo mejor tú lo sabes ya de primera mano, que ahora que lo has visto en el SIT con mucha gente, con muchas ideas, ideas que a veces pues no embonan o que de repente son como muy distintas. eh, Justamente esta parte de la fidelización de los clientes, a veces llega a pasar porque la empresa dice, es que yo soy la única que ofrece estas cosas, entonces si no me van a comprar a mí o no van a estar conmigo, pues difícilmente van a encontrar los productos en otro lado. Es que sabes que algunas veces yo considero lo que he visto mucho en mis alumnos, es que creen que al momento en el que capten más clientes, entre más clientes lleguen y toquen su puerta, más dinero van a recibir. Y no en todos los casos es así. Algunas veces nosotros podemos tener un mercado que sea de 50 millones de personas, pero si nosotros le vendemos perfectamente a 100 o a 200 personas y estas 200 personas están cada semana, cada mes comprándonos, nuestra empresa puede ser muy rentable, pero nos inculcaron con la idea de que más es mejor. Entonces, entre más clientes toquen mis puertas, mejor, y algunas veces por estar ocupados capturando nuevos clientes, no cuidamos a los que tenemos y los perdemos. Aunque algunas empresas también lo utilizan como estrategia porque les sale más barato perder un cliente, ya que al momento son muy elevados sus costos para que los lleguen a capturar. Entonces, si lo llegan a perder, ganaron mucho al momento capturándolos, pero eso obviamente depende del tipo de negocio. Hay otros que no les son nada funcionales. Los negocios tradicionales, que son la frutería, la tienda que vende vestidos, las personas que tienen su página en internet que llevan unos 2 o 3 meses, a ellos les conviene retener muchos los clientes que ya tienen, enamorarlos completamente y obviamente sí tener una cantidad de nuevos clientes. Sí, claro que es una de las cosas que, bueno, ahorita nos trae la evolución de esta situación de la pandemia. Yo, la verdad es que he aplicado, te digo, Scamper en estos días, no de una forma ortodoxa como debería hacerse, pero ciertamente lo vemos, por ejemplo, en las instituciones educativas, donde pues tenemos a veces alumnos o capacidades en los salones hasta 40 personas, o incluso en lugares donde están altamente saturados, sobresaturados de población, sobrepoblados los mismos salones. Y bueno, la nueva normalidad y las nuevas situaciones que vienen ahora nos está implicando a utilizar un método de scamper que pues implica el de ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Si de repente tenía de lunes a viernes a 40 personas en una misma aula que no tenía más de 20 metros cuadrados o algo por el estilo, ahora cómo le voy a hacer porque pues necesito atender esos 40 y es justamente una forma importante, ¿no? El scamper para poder pues encontrar soluciones, pues primero plantear ideas que pueden parecer locas como es al inicio
pero que después podemos evolucionar y hacerlas y adaptarlas, vaya. Lo hermoso de las herramientas creativas, y más para una persona que es ser organizada como lo soy, es que las herramientas creativas siempre las puedes modificar a como tú quieras. Una herramienta creativa es únicamente una guía y lo que importa es de que si tú la modificas y la creas a tu forma, como tú dices, un poco ortodoxa, no importa porque estás aplicando en cierta forma la creatividad al momento de realizarlo. Nosotros utilizamos muchísimas veces esto, pero también hay personas que necesitan un poquito más la estructura. Entonces para ellos está como tal, mira, está la S, la C, lo hacemos de forma nata, pero también cuando tenemos la ayuda visual o la ayuda de un orden, nos ayuda también a generar y empezar a tener un orden para poder, yo le digo, escupir las ideas y sacarlas de nuestra mente a una hoja, algo similar, pero es increíble también la forma. Yo he estado trabajando con personas últimamente a través de nuestra computadora, se rompió la conexión física, que es algo que también nos genera en cierta forma estrés emocional, porque estás acostumbrado a ver la reacción, cómo se encuentran, cómo están, pero tenemos que empezar a generar diferentes. Algo que yo, para lo que he aplicado últimamente mucho el método Scamper, son con mis alumnos que sientan que los sigo apoyando y que sigo estando con ellos, porque se rompe la barrera de, como en cierta forma, la intimidad que tienes con ellos al momento de estarlos tratando y una computadora los aleja. Entonces tuve que aplicar el método Scamper de combinar diferentes aplicaciones para estar al pendiente de ellos y que si tienen una duda me la puedan preguntar fácilmente y no sientan que los estamos abandonando y que nada más son los números que están en una conferencia. Y fíjate que sí pega bastante esto de la parte del contacto humano. Voy a leer una pregunta de Carlos Ortiz. Dice, ¿es imprescindible llevar el orden de Scamper o se puede realizar en cualquier momento cualquiera de las preguntas? O sea, ¿el orden debe ser Scamper, así la forma de los verbos, o se puede utilizar de forma indistinta? Lo ideal es que lo utilices de forma normal, la S, la C, como se encuentra, pero incluso te vas a dar cuenta al momento en lo que tú lo estés desarrollando que hay algunas que no aplican para el problema que tú estás desarrollando. Algunas preguntas puede ser que la A no aplique para los que tú estás ahorita, el problema que tienes no aplica, entonces la puedes quitar sin ningún problema, la puedes emitir, es una herramienta creativa, las herramientas creativas son herramientas vivas, nosotros podemos interactuar con ellas, estarlas cambiando, no es como de ley que se tenga que hacer la S, la C. Sí es ideal un poco que se haga de esta manera porque nosotros vamos, es un hilo. Entonces, cuando nosotros lo vamos agarrando y lo vamos estirando, van saliendo otros pequeños hilitos adentro de él y la herramienta está acomodada de esta forma para que nuestra mente también empiece. Si al inicio es muy cansado, se recomienda que en las primeras 3 letras tomes un break, te vayas unos 10 minutos a caminar, te comas un chocolatito, eche chismes con tus compañeros y continúes, porque realizar las preguntas todas juntas es muy pesado. Otra cosa que yo he elaborado y que a mis alumnos les ha gustado es que realizamos una ronda de método Scamper, una rápida, y después ellos hacen como una, alrededor del salón, van pasando y van leyendo todas las ideas que los demás realizaron. Y de esas ideas sacan muchas ideas para ellos y los vuelven a combinar y generan otra ronda de realizar Scamper. Cada persona lo hace un poquito diferente, obviamente nosotros podemos empezar a ver qué funciona o qué no, pero no es como que de ley que todas las letras se tienen que utilizar o se tenga que seguir el orden. Sí es lo ideal para seguir como el ritmo y que nuestra mente se acostumbre a ese proceso. Claro, de hecho, pues tiene una lógica y una razón de ser quizás el orden de las mismas. Yo ahorita se me viene a la mente, no sé, sería cuestión de corroborar la parte de los verbos, la taxonomía de Bloom, por ejemplo, de cómo puedes establecer estas etapas desde ir a una observación meramente superficial hasta ir ya a una introspección completa para poder entender cómo funcionan las cosas a partir de una serie de procesos. Y justamente los verbos bueno, la taxonomía de Bloom de los verbos nos permite eso, ¿no? Ver hasta qué punto vamos a alcanzar a hacer pues una interpretación, una abstracción acerca de la información que estamos teniendo. Y bueno, la verdad es que esto del Scamper a mí me emociona mucho. Yo soy tengo un toque en esta parte de organizar y hacer las cosas como muy por método. Y la verdad es que el Scamper nos permite eso, o sea, es una lluvia de ideas organizada
con una finalidad en común. Y como lo decías, o sea, el método Scamper lo podemos aplicar en cualquier momento de la innovación. Es parte del proceso del design thinking, justamente en la parte de ideación, una vez que ya has identificado estas áreas de oportunidad. Y yo creo que hasta podemos aplicar Scampers personales, ¿no? A lo mejor, ¿por Sí, qué de claro. repente soy tan enojón o por qué de repente, no sé, soy muy gastalón de dinero? Ahorita la verdad es que tengo que confesarles, y se los confieso a todos, he ahorrado bastante porque no he salido de casa. Yo sí he cumplido la cuarentena al pie de la letra. He salido únicamente por víveres. E incluso ahora que voy por víveres y que veo las nuevas pues, lineamientos, ¿no?, que tienes para entrar a los supermercados o para ir a los mercados o a las tienditas, digo, qué bien quedaría hacer un scamper aquí, porque las cosas que ahora estamos empezando a vivir y a entender, pues van a ser parte del día a día, el día pues, de mañana, o sea, ya próximamente. Sí, es que esta nueva realidad, el Scamper se puede utilizar para absolutamente todo y a mí algo que me gusta es que lo puedes tomar como un juego. Si está estresado tu equipo, está bloqueado, pónganse en la pared, realicen un Scamper. Van a generar un montón de ideas y les va a ayudar, pero también este proceso lo tienen que vivir de forma relajada, no bajo tanta presión o estrés, porque realmente si estamos enojados con todos y nos podemos hacer un Scamper, nos van a salir mil diablos en vez de cosas muy productivas. Se tiene que tomar como un juego, tiene que ser algo divertido. Nosotros estamos acostumbrados como personas adultas a ser demasiado estructurados. Es estructurado sin estructurar. Se tiene que generar ideas, tienes que ponerte a jugar. Si ponen música divertida, todo este rollo, es mejor. Yo soy una persona que no soy tan organizada, creo que al contrario de ti no tengo nada de TikTok, soy la persona más desorganizada y yo tengo que estar jugando, interactuando con las cosas, ver lo que los demás utilizan y así es como funciona mi mente. Obviamente cada tipo de personalidad es distinta y nosotros tomando en cuenta nuestra personalidad podemos ver cómo realizarlo, pero si podemos desarrollarlo con un equipo de trabajo es mejor. Este método se puede aplicar para nuestra vida diaria, se puede aplicar para generar nuevas ideas, se puede aplicar para reorganizar nuestras ideas. Así es. Pues Adriana, muchísimas gracias. La verdad es que este tema del Scamper a mí me emociona mucho porque es una herramienta visual. Yo soy bastante visual. Algunas partes podemos utilizar, por ejemplo, el storytelling para desarrollar el proceso del mismo Customer Journey Map, el storyboard para hablar de las cosas que queremos hacer y cómo sería. Y el método de Scamper, pues también lo podemos hacer tan visual como queramos. De verdad, muchísimas gracias por esta segunda participación que tienes en Sí en Casa. La verdad es que siempre es un gusto colaborar contigo, tú lo sabes, yo reconozco y admiro y lo quiero hacer presente con todos nuestros participantes, de que eres una mujer comprometida, una mujer emprendedora y una mujer que tiene bien clara la meta y la visión de apoyar a los emprendedores de nuestro México. De verdad, muchas gracias. Muchos somos del Tecnológico Nacional de México y créeme que este Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, pues tienes las puertas abiertas. Voy a hacer lectura a una última pregunta que nos hace Carlos Ok, Ortiz. y Él muchas dice, gracias. ¿se pueden presentar algún tipo de desventajas con la técnica de Scamper? Como desventajas, bueno, sí puede llegar a salir algunas ideas que no pueden ser muy viables, pero por eso se hace una evaluación. De igual forma, jamás vamos, es que algunas veces sucede y me ha tocado de que yo digo una idea y en este momento no es aplicable o incluso puedes llegar a decir, ay, no está nefasta esta idea, no, pero siempre tengo como la costumbre de guardar hasta las peores ideas y pasando 1 o 2 meses las saco y digo, es que en ese momento no era viable, pero con lo que ya aprendí en ahorita, con mi nueva realidad, lo puedo empezar a utilizar. También puede llegar a ser que al momento en el que nosotros estamos aplicando el método Scamper, nos demos cuenta de que tenemos más fallas de las que creemos y tenemos más problemas de los que pensamos, que posiblemente también hacia eso se dirige la pregunta. Sí puede llegar a pasar y nosotros tenemos la fortuna de poder utilizarlo una y otra vez. Sí les recomendaría que no utilicen Scamper como para mil problemas seguidos, sino que se tomen un tiempo, un proceso, porque hay algo que se llama la incubación de ideas. La incubación de ideas es cuando nosotros nos hacemos las preguntas poderosas y después de eso nuestro cerebro empieza a tomar referencias de lo que hay alrededor. Es como cuando decimos...
quiero comprarme un coche rojo y en todos lados empezamos a ver un montón de coches rojos. No significa que las personas empiecen a comprarlo, sino que nuestro cerebro está al tanto y está alerta de esa pregunta poderosa que nosotros ya nos hicimos y nos va a empezar a mandar señales o vamos a empezar a identificar más fácil las señales. Entonces, el método Scamper lo hacemos de 2 a 3 minutos, pero después podemos tomarnos este proceso de una semana más o menos para buscar el famoso eureka, que el eureka no es más que cuando nosotros ya tenemos todos los conceptos que estaban alrededor girando y nos llega la de, es que, ¿por qué no se me ocurrió que que en vez de poner un logo en una playera, lo empiezo a hacer en pañuelos y se los empiezo a vender a los bancos? Eso hubiera sido una mejor forma de utilizar el servicio y de cambiar completamente los materiales. Y te vas a dar cuenta, pero la herramienta está ahí, es funcional, pero aparte nuestro cerebro, posteriormente de haberlo realizado, él va a llevar una investigación que nosotros ni siquiera estamos al tanto, él lo realiza de forma nata y empieza a juntar un montón de conceptos aislados que están alrededor. No es que no existieran y misteriosamente aparecieron de la noche a la mañana, sino que nosotros ya estamos en sintonía. Por eso no es recomendable que nosotros solucionemos 1000 problemas o que realicemos un método de Scamper para ahorita y mañana realicemos el mismo problema otro método de Scamper, sino que nos demos un periodo de incubación, de darnos la forma para generar nuevas ideas y que nuestro cerebro empiece a analizar y a ver todo lo demás. Y también con nosotros lo que estamos viviendo día a día. Siempre estamos bombardeados de información y empezamos a analizar esos detalles. Muy bien, Adriana. Y la última, ahora sí, pregunta, ya con base a tu experiencia, y tú lo has aplicado bastante en el Centro de Inclusión Digital aquí en Morelia, ¿cuánto es el tiempo recomendado que dure una sesión de Scamper? Realmente yo cuando lo aplico siempre es una sesión de cierre. Empiezo a platicar con mis alumnos, hablamos mucho sobre la creatividad y cosas similares. Aquí se hizo un poco más sencillo, solo se mostró la herramienta, pero empezamos a ver ejemplos aislados, cosas similares. Realizan su método Scamper, se van a casa y en la siguiente sesión lo vuelven a revisar. No se tarda mucho, lo máximo, se tarda aproximadamente unos 30 o puede llegar a tardarse incluso 40 minutos, pero en el mismo proceso yo los hago que ellos lo formen y lo realicen en una cartulina para que sientan que están en contacto con lo que están realizando y que no es únicamente como una obligación. Cuando lo están tocando y lo están llenando con post-it, como que sienten que es real, que no, que están jugando, pero a la vez es serio lo que están realizando. Y algunos de los aspectos más difíciles que hayas visto al utilizar el Scamper, unos 3. Cuando las personas sienten que sus ideas no son lo suficientemente poderosas, cuando no tienen la confianza, es parte incluso de la inteligencia emocional, cuando nosotros sentimos que no tenemos los suficientes conocimientos, pero también nos da muchísimo miedo preguntar. Creo que es las personas juzgando sus ideas, el miedo a preguntar, el miedo a cometer errores y a Claro. que mis compañeros se burlen de lo que yo estoy haciendo. No se van a burlar, todos estamos viviendo el mismo proceso y a la vez cuando estamos innovando estamos igual de tontos, solo que en diferente medida. O algunos brillan en unos aspectos, otros en otros, porque es parte de, pero si llegan a tener mucho este miedo de equivocarse, miedo de que me van a juzgar, o también cuando tratan sobre un negocio que ya tiene tiempo, les da mucho miedo que con esta transformación las personas los dejen de seguir. Claro. Y bueno, hay un último comentario, una pregunta, pero creo que ya la has respondido. El cómo recomendarías el trabajo del Scamper individual, en equipo, o el máximo, por ejemplo, de personas que participarían en este equipo para generar el Scamper. Diversos autores siempre tienen diferentes formas de que no, 5 personas es lo ideal, 6 personas es lo ideal. Personalmente, yo en los equipos de trabajo que he estado, a mí me gusta trabajar con 4 personas. Me gusta mucho trabajar con 4 personas, siento que es muy efectivo. 3 personas generan dudas, 4 personas, una sí está algunas veces como que chiflando comiendo o algo similar, pero también ayuda a su proceso. Creo que es más importante al momento de desarrollar Scamper el tipo de personalidad algunas veces, porque hay personas que se la pasan brincando y generando mil ideas, pero también están los juzgadores de ideas. Los juzgadores de ideas son, ¿y eso cómo lo vas a hacer? Vamos a poner unicornios que brinquen. ¿Y eso cómo lo vas a hacer?
Y ya hay otra persona más razonal que dice, no, lo vamos a elaborar de tal y tal. Entonces, estos perfiles nos pueden ayudar un poquito más a que sea más viable la idea de que si todos son saltarines, que si todos son juzgones, entonces es un poquito de estar trabajando, pero ahí nos metemos en otro rollo que son los equipos de trabajo, que esos tipos de perfiles. Lo ideal para mí siempre son 4 personas. 4 personas usualmente no van a tener la misma personalidad, siempre van a estar cambiando, ya que 5 personas sí están de más y algunos van a estar platicando, van a estar más interesados en platicar lo que pasó el jueves pasado que estar en el archivo realizando. Y aparte una persona como tal algunas veces es la que está escribiendo. También aquí tenemos que definir los roles. Si somos un equipo grande, se tiene que definir desde un inicio que todos tienen que escribir. Todos tienen que tener, por ejemplo, si es un equipo grande, no pueden estar fácilmente en la computadora, va a ser muy complicado, ahí sí es necesario realizarlo completamente en físico. Todos tienen que tener una pluma que funcione muy bien y tienen que tener sus post-it. No existe el rol de, ay, es que yo escribo muy feo, hazlo tú. No, porque si se toma eso, la persona que está escribiendo no puede generar ideas porque está escuchando demasiada información. Pero si yo estoy generando ideas escribiendo y veo lo que otra persona lo está haciendo, aunque no le entienda tanto a la letra, me va a generar una nueva idea y lo puedo escribir. Así que si es en un equipo grande de trabajo, todos tienen que tener su plumón, su pluma y sus post-it. Eso es de ley. Si son 2 personas, sí se puede llegar a negociar, pero lo ideal es que todos siempre tengan su pluma y su equipo y aparte que lo realicen en un ambiente en el que se sientan cómodos. Claro, pues bueno, muchísimas gracias, Diana. Y bueno, hemos llegado al final de la sesión de este día. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta cuarta sesión del CIE en Casa, un workshop online sin costo. Nuestra siguiente sesión será el próximo martes 26 de mayo a las 18 horas con la quinta herramienta, cuyo tema es Business Model Canvas. Cuídense mucho, cuiden a su familia, sigan las recomendaciones que brindan las autoridades competentes ante esta contingencia por el COVID-19. Recuerden que tenemos CIE en casa y que con el CIE emprendes. Hasta la próxima, cuídense mucho.